¿Qué pasa, gente? Estoy muy emocionado porque estamos aquí en un parque que me hace mucha ilusión de visitar y voy a probar una coaster que puede llegar a ser mi nuevo top 1, una coaster World Class. Bueno, creo que ya lo habréis visto en el título, así que me voy a dejar de broma. Estoy en mi home park Isla Mágica y vengo otra vez a montarme en el Jaguar. Y bueno, esta coaster no tiene fama de ser muy buena entre los coaster enthusiasts porque tiene muchas vibraciones. A ver, el recorrido es intenso, pero tampoco ofrece nada en especial. Pero el motivo por el que estoy haciendo este vídeo es principalmente porque mañana vamos a ir a Terra Mítica y vamos a probar Titanides, que es prácticamente un clon de esta montaña rusa, pero sin esta hélice del final. Entonces la idea del vídeo es comparar las dos montañas rusas y dejaros saber cuál es la más dolorosa de las dos, ya que, como he dicho, tienen muy mala fama por sus vibraciones y porque son incómodas. Algo muy curioso sobre esta montaña rusa es que como se construyó cuando estaba la normativa antigua sobre el tema de las redes y de los detectores de metales, la montaña rusa no necesita tener redes debajo cuando hay viales que pasen por debajo de su recorrido. A ver, es algo que hace que quede mucho más estética, pero a mí me da un poco de miedo porque no me fío mucho de la gente y me espero que esté un día pasando por abajo y me dé un móvil en la cabeza o un zapato o cualquier cosa, no sé. Pues nada, estamos ya en el lift de Jaguar y a ver, la verdad es que esta montaña rusa no me encanta. Estoy un poco cansado y Titanides supongo que me transmitirá prácticamente lo mismo. ¡Vamos! Pues la verdad es que esta vez la he sentido bastante más cómoda que otras veces. No sé si es porque he subido en última fila y últimamente estoy subiendo más por la zona de delante. Pero bueno, las vibraciones, yo esta, como ya lo he probado tantas veces, sé perfectamente los puntos críticos que tiene en cuanto a vibraciones. Así que ya cuando pruebe Titanides supongo que serán otros puntos en los que sea más incómoda que esta y otros en los que sea más cómoda. ¡Hostias! Está suelto. Hostia. Pues acabamos de salir de Jaguar y me gustaría dar una breve opinión de cómo es en general la coaster, aunque ya esté harto de darla en verdad. Pero lo que me gustaría destacar esta vez es los puntos clave donde más vibra o donde puede producir más incomodidad. Diría que sin duda, y lo que vamos a estar todos de acuerdo, es que en la primera inversión del rollover, cuando subes y te pones por primera vez boca abajo, ahí da un golpe que la verdad yo creo que todos estamos de acuerdo en que es uno de los más duros que tiene la atracción. Y después la parte también en la que he escuchado opiniones de que es bastante incómoda es el doble inline twist. Esa parte tiene unas sacudidas muy duras que hacen mucho daño. Y después, esto es algo que solo lo digo yo, que es personal, pero es algo que yo noto, y es que la curva, antes de entrar a la hélice extra que tiene esta montaña rusa, la hélice del final, antes de entrar tienes una curva. Pues esa curva tiene como unas vibraciones súper desmesuradas, porque es como una parte súper suave de la atracción que no hace con demasiada velocidad, está al final, pero vibra muchísimo, es súper incómoda. Yo la veo una de las peores partes de la atracción para lo que hace. No sé si se verá,
pero allí al fondo, detrás del barco, ya hay gente esperando para ver tierra, el espectáculo del lago, que es a las 10:30 y ahora son las 9. Yo la verdad es que no entiendo qué ganas tiene la gente de ver ese espectáculo, la verdad. Bueno, y eso es todo lo que voy a comentar ahora mismo de Jaguar, ya que este vídeo es una comparativa de Jaguar y Titánide, así que ya lo siguiente que grabe será en Terra Mítica y iremos a probar Titánide y a comentaros cuáles son las principales diferencias con esta y sobre todo cuál de las dos es la montaña rusa más dolorosa. Pues ya estamos aquí en Terra Mítica y vamos a probar ahora Titánide y ya por fin, después de tanto tiempo queriendo venir a este parque, voy a poder tener mi opinión de cuál es la montaña rusa invertida más dolorosa de este país. Así que nada, ahora cuando salga volveré a grabaros y a comentaros mis impresiones y sobre todo también cuáles son los puntos clave en lo que esta montaña rusa vibra. Un pequeño recordatorio para los que no lo sepáis es que esta montaña rusa tiene los arneses antiguos de Vekoma de este modelo que hacen que den golpes en la cabeza mucho más intensos que lo que hace Jaguar. Así que ya os comentaré qué tal con los arneses y en general cuál da la experiencia más dolorosa. Pues acabamos de salir de Titánide y a ver, la verdad es que tenía ganas de probar un SLC con este tipo de trenes porque solo había probado Jaguar, que tiene los nuevos. Y bueno, tengo que decir que la montaña rusa para ser una SLC se siente bastante suave. Tiene algunas vibraciones como es normal en este modelo, pero diría que no es nada fuera de lo normal. Está bastante bien en cuanto a vibraciones. El problema son los trenes y los arneses. Una vez te sientas, la primera impresión que tienes es que tienes más espacio en el asiento que en las SLC con los trenes nuevos. Es como que incluso sientes que el asiento sea más cómodo. Pero una vez que bajan los arneses, son súper restrictivos en cuanto al movimiento de la cabeza. Tienes dos almohadas muy grandes pegadas, una en cada oreja. ¿Y qué pasa? Que al tener más espacio y tener esas almohadas ahí durante todo el recorrido, te estás moviendo muchísimo más que en una SLC que tenga los trenes nuevos. Entonces pasa que te das los golpes como que se notan mucho más y aparte estás siempre moviéndote de un lado a otro, de un lado a otro. Por eso el arnés que tienen las SLC modernas que te agarran de arriba hacen que sea mucho más cómoda porque te permiten moverte menos. Pues después de haber probado Titánide y Jaguar, puedo llegar a la conclusión de que la más dolorosa es Titánide. Es menos rerideable, te puedes montar menos veces y diría que la ganadora es Titánide. Yo le daría el punto a la SLC más dolorosa de España y a mí personalmente a la que menos me ha gustado.